Nos demoramos un poquito, pero estamos ya al aire. Un buen día para todos, mis invitados de gran significación e importancia esta mañana. Mae Montaño, asambleísta como dama y como representante fiel del poder político nacional que se ha establecido desde hace muchísimo tiempo en el estamento femenino, ¿no? El liceo tiene la obligación de reconocer aquello. Por supuesto. Bienvenidos, doña Mae Montaño, Eliseo Azuero, respetable, Fernando Callejas. Es una combinación de iniciativas, de incluso puntos de vista no tan coincidentes, y eso es beneficioso para el análisis. Y quisiéramos nosotros presentar, pues, este escenario político que hoy va a tener un epicentro muy importante en la legislatura. La imparcialidad, el reto de la comisión que va a investigar las protestas. ¿En qué sentido, asambleísta Montaño, se configuró esta comisión integrada por tres áreas o facciones, en el buen sentido de la palabra, facciones con características especiales, pero que reflejan una buena representatividad del Parlamento ecuatoriano? Usted, Eliseo, y Fernando Callejas. Mae Montaño, bienvenida a la cadena Democracia. Siempre es un honor tenerla acá. Muchísimas gracias en estos días especiales para la política ecuatoriana. Es un gran honor estar en esta radio tan querida por el Ecuador y sobre todo por la ciudadanía quiteña, que necesita mucha motivación en este momento para reconstruir ese amor por la ciudad y para encontrar esos mecanismos de reconciliación. Yo creo que Quito debe convertirse en el epicentro de esta sensación, de este sentimiento que tiene que nacer de una fuerte reconciliación entre los ecuatorianos y de aquí expandirse a todo el Ecuador. Esa es la responsabilidad que tenemos. Con esa introducción yo quiero saludar de manera muy especial a los amigos asambleístas, y les digo amigos, no les digo colegas, porque esa es la consideración que les tengo tanto a Eliseo como a Fernando. Amigos asambleístas, que más allá de las diferencias, yo creo que prima entre nosotros el respeto y la consideración. Y agradeciendo una vez más la posibilidad de estar en esta entrevista, Gonzalito. Fernando Callejos, a usted le pedimos que tenga la bondad de notarnos su preocupación por el epicentro de imparcialidad que ustedes deben configurar en la Asamblea Nacional, por necesidad de una renovación del espíritu para canalizar consensos. Ya no podemos estar ni imaginando, ni crean, no va a asimilar la colectividad ecuatoriana, ni nuestros hijos, una intentona golpista de otra magnitud. En eso tenemos que estar, especialmente desde la sala del Congreso, todos pensando que eso es inadmisible, impreciso tácticamente e inconveniente para la circunstancia nacional que nos afecta. Luego de que han pasado todas las cosas, el recuento no es tan importante como la perspectiva. Así es que, en ese sentido, le rogaría a Fernando que tenga la bondad de elaborar un contenido de reconciliación, el mismo que ha presentado Mae Montaño. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a usted, a todos los radioescuchas. Un saludo especial a Mae y a Eliseo. Bueno, efectivamente, la Asamblea Nacional tiene este reto difícil de conformar esta comisión, que obviamente tendrá que hacer un análisis con absoluta imparcialidad de los hechos que son
públicos y notorios y hechos obviamente que han causado una conmoción y un perjuicio enorme a la sociedad ecuatoriana. Y claro, a través de conocerse la verdad, se tendrá que llegar a este consenso y a esta unidad de criterios en beneficio de los intereses del país. Y yo creo y estoy seguro que eso efectivamente va a suceder, porque no creo que en esta comisión multipartidista vaya a primar ningún otro interés, en quienes conformen eventualmente esta comisión, vaya a primar ningún otro interés que no sea este interés, y que es un interés que la ciudadanía espera y que la ciudadanía desea. Conocerse finalmente toda la verdad, conocerse las personas que estuvieron involucradas en esta sonada golpista y sediciosa, conocerse todo el daño que se causó a través de este paro, que tal vez tuvo inicialmente intereses reivindicatorios hacia la clase indígena, pero después generó un caos generalizado, y finalmente encontrar estos consensos para bien del Ecuador. Yo creo que eso sucederá, Gonzalo. Integremos con Eliseo Azuero, señoras y señores, a otro enfoque mucho más amplio, de espectro pluralista y que analice la coyuntura. Es el que nosotros hemos integrado con las participaciones de el asambleísta Luis Pachala, la asambleísta Viviana Bonilla, la asambleísta Ana Belén Marín, Cristina Reyes, la otra, Marcela Guiñaga, y el presidente del Congreso, señor doctor o ingeniero César Litardo. Bienvenidos. Para tener un enfoque de lo que pensamos este momento, aparentemente en una dispersión de enfoques. Tenga la bondad. En este proceso que no fue nuestro, no usamos escudos, no hicimos la guerra de guerrillas, no quisimos romper la Constitución, y prueba de ello, se derogó el 883 y todos nos fuimos a la casa, todos, y el país se restableció. Y les digo, tanto jodieron para poner a Moreno de presidente. Ahora aguanten, aguanten, yo que nosotros ya hemos estado tanto aguantados, compañeros. En pleno paro nacional, después de esto, el gobierno recién anuncia las medidas compensatorias. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, si el gobierno está tan desesperado por obtener liquidez, que empiece entonces por cobrar a los evasores tributarios. De los 25 grandes deudores de este país, adeudan 560 millones de dólares. Ahí está buena parte de los recursos que el país necesita. No podemos quedarnos callados frente a lo que está pasando con colegas asambleístas en este Parlamento. 3 de ellos han pedido protección al Estado mexicano, uno de ellos se encuentra con prisión preventiva. Lo mínimo que debe hacer esta asamblea es velar porque los derechos de esos asambleístas se respeten. Nadie se opone a que no se investigue, que se investigue, que se garantice por lo menos el debido proceso. Hoy soy yo, hoy son ellos. El día de mañana será cualquiera de ustedes quienes se enfrenten a una justicia con serias dudas de imparcialidad. Que son los correístas, que son los indígenas, que son los transportistas, que son las amas de casa. ¿Quiénes son? Dejemos de echarnos la culpa y miremos nosotros como asambleístas qué hemos hecho para que la igualdad llegue a los sectores. Que si las leyes que hemos aprobado en esta asamblea realmente ha tocado a la sociedad y la profundidad de los sectores. Si es que nuestras leyes que hemos aprobado va en beneficio de los más vulnerables. Esto fue un intento fallido de golpe de Estado. Un intento fallido de golpe de Estado comandado por el capo de la narcoguerrilla, un acomplejado y psicópata prófugo de la justicia, parecido a ese aprendiz del Joker, ese de la película, que debe ser declarado enemigo número 1 del Ecuador. Escúchenme bien, los agazapados y hoy acongojados subversivos, ya el país sabe que planificaron este remedio de golpe de Estado, que no le salió. Los golpistas no ponen un oficio pidiéndole a usted por escrito que convoque al Pleno de la Asamblea Nacional.
Los golpistas no hacen una rueda de prensa a plena luz del día pidiéndole y diciéndole al pueblo ecuatoriano que esta asamblea tiene que responder a la grave conmoción social que vivíamos. Los muertos se pudieron haber evitado. Los golpistas son los que se reunieron para ver cuál era la línea sucesoria. Entonces, si aquí algunos vienen y dicen que vamos, lo acompañamos a la asamblea, a la fiscalía para denunciar, también pues que nos digan cuáles son los nombres de los asambleístas supuestamente golpistas. No era pertinente que la asamblea genere más caos. No era pertinente que la asamblea eche más gasolina al fuego. Era importante que la prudencia, era importante que esa convicción democrática de cada uno de ustedes quede reflejado en el resultado que hoy vivimos. Mi mente están claras en que tomé las mejores decisiones por este país. Tomé las decisiones correctas y el país lo agradece. Dimos estabilidad democrática al país y eso lo va a agradecer el Ecuador en la historia. En esta dispersión de enfoques, como ustedes advertirán, era conveniente nombrar una comisión. Y esta comisión la integran precisamente las personas y los señores asambleístas en genérico que nos encuentran aquí con el resto de la audiencia a la expectativa, Eliseo, de un discurso que refleje la necesidad de una cohesión y no precisamente de una dispersión de enfoques, incluso de carácter evaluativo o evaluatorio. Entonces, ¿qué pronostica usted, qué vaticina usted en como producto de este nuevo estamento organizado para superar una crisis que estamos viviendo con diferentes enfoques de evaluación? Tenga la gentileza. Doctor Eliseo Azuero. Muchas gracias. Bienvenido. Gonzalo, un placer. Mae, Fernando, para mí es un gusto estar con ustedes y con los ciudadanos que nos escuchan. En primer lugar, hay que partir de hechos certeros. El 77% de los ecuatorianos, según CEDATOS, coinciden de que efectivamente la asonada golpista tuvo una raíz fundamental, la desestabilización, aprovechando del momento coyuntural por parte de los correístas. Tan es así que los ciudadanos asambleístas que se encuentran asilados en la Embajada de México no fueron, hasta aquí no tienen ninguna causa penal. ¿Usted cree que allí están los arquitectos de la sonada? Pero por supuesto que sí, 77% de los ecuatorianos no somos tontos, pues. Mire, se presenta Gabriela Rivadeneira con la señora Aguiñaga, sonreída, haciendo mofa, diciendo de que antes había que pedirle ya la renuncia al presidente. ¿Tenían otro presupuesto? Pero por supuesto, el presupuesto que se observó, pues, de que efectivamente coincidían con las manifestaciones al grado de que se observó también una importante un importante auxilio económico, pues. Si usted conversa con las gentes, con los dirigentes, me dicen a mí, indígenas, amigos míos, me dicen, la comida sobraba, el dinero sobraba. Y esto que estoy yo manifestando está refrendado por lo que dijo Salvador Quispe inicialmente, luego lo dijo Lourdes Tibán y finalmente Marlon Santi. Es decir, ellos coinciden de que efectivamente la manifestación no es que fue infiltrada solamente, parecería, y estoy seguro, porque acostumbro decir la verdad, de que muchos de los dirigentes altos, medios y de abajo fueron tocados por la corrupción y por el dinero, posiblemente de estos cínicos descarados que todavía tienen ¿qué le digo? La desfachatez y audacia de sostener temas como el que estamos hablando. La señora Aguiñaga, por ejemplo, le tiene que responder al país por sus acciones cuando estuvo al frente de instituciones públicas. Y yo no veo de parte de la justicia, ni desde la Fiscalía, ni de la Administración de Justicia, en donde, como usted me ha escuchado, existen todavía jueces que fueron
o que llegaron a esos estamentos sin haber cumplido con los prerequisitos que establecía. Llegaron a pagar favores. Esa investigación la tengo, se la puedo entregar en CD. Y ahora que se va a hacer el juicio político al Consejo de la Judicatura Transitoria, se develarán muchas cosas que yo ya las tengo en mi poder. Así que no seamos... Perdón, ¿qué tiene en su poder? En mi poder tengo más de 2.000 documentos que prueban cómo sistemáticamente jueces de la Corte Nacional de Justicia obtuvieron esos espacios sin haber cumplido con los requisitos ni el procedimiento que se establecía. Venían disposiciones directas y el Consejo, presidido por el señor Yal, de ingrata recordación, es el responsable y tiene necesariamente que también responder a la justicia nueva. Esa justicia que espero funcione, que espero que haga lo que tiene que hacer. Mire, Gonzalo y compañeros, no puedo aceptar, por ejemplo, la autocrítica a la Asamblea para, si nosotros mismos nos autodestruimos adentro, no está bien. Y voy a explicar por qué. En estos momentos complejos, díganme ustedes, ciudadanos, ¿qué puede hacer la Asamblea si la Constitución nos determina dos acciones? Fiscalizar y legislar. En este momento complicado, sí, ya decíamos de que ellos querían inclusive autoconvocar a la Asamblea. Yo le puedo decir, yo conversé con la ministra de Gobierno personalmente y le dije que nosotros estábamos pensando en reunirnos. Me dijo, Eliseo, no podemos, no existen las garantías para poder garantizar esto. Y es obvio, si ya sabíamos que la agenda de ellos tenía como consecuencia la remoción del presidente de la República, aplicando el 130 numeral 2 de la Constitución, en donde sí, efectivamente, tiene que participar también la Corte Constitucional, pero yo he estado en otros momentos de caídas cuando era diputado, y veo que en ese momento, por la agenda política que tenemos los asambleístas, por la agenda política que tienen algunos partidos, legítimamente, y por la presión ciudadana, que no entendía lo que pasaba porque el mensaje del Ejecutivo previo a tomar las medidas fue totalmente deficitario. Tiene que esos señores de la SECOM mandarlos empujando de ahí, por no usar otros términos. Qué pésima comunicación. Y eso se evidencia en las encuestas. El señor Moreno tenía 21.4 antes de la erogación del decreto ejecutivo. Baja al 12%. Luego de que las acciones de violencia escalan, los ecuatorianos empiezan a entender la necesidad y sube y pasa. ¿La necesidad de qué? De entender que es necesario sentarse a conversar y a tomar medidas, no estas, pero medidas que sean obviamente consensuadas, que no lo hizo el presidente, que es un presidente lamentablemente que está secuestrado por correístas reciclados y que tiene infiltradas todas las instituciones, desde la justicia hasta la función de inteligencia, que ahora ha servido solo para perseguir, para escuchar a los políticos y no para darle las certezas de seguridad. Seguramente al presidente Moreno, doctor Amae Montaño, algunos cuadros de asesoría y de protagonismo en el Palacio, donde se manda de a de veras, o debería mandarse de a de veras, fortificado con el anhelo que tiene la sociedad ecuatoriana de normalizar esta situación. No lo puede hacer porque, en efecto, ha descubierto que le han traicionado, pero a eso estábamos ya acostumbrándonos. No creo que peca de ingenuo el señor presidente Moreno. ¿Cómo sería el discernimiento personal que usted elaboraría para saber quiénes son los responsables de lo que acabamos de pasar? Permítame, Gonzalo, y la audiencia que nos escucha en este momento, primero responder, porque discrepo sanamente con las palabras de Eliseo respecto a lo que significa la autocrítica y la autoevaluación. Las instituciones tienen que recuperar el concepto de instituciones respaldadas en el marco legal y normativo. No puede ser que las instituciones funcionen bajo el respaldo de decisiones personales, unilaterales o de decisiones
solamente consultadas con determinados amigos o determinados grupos. Eso no significa una decisión institucional. Y la autocrítica es sana, más después de una crisis tan grande como la que ha vivido el Ecuador. Autocrítica no es igual a autodestrucción, que se entienda bien. La autocrítica permite evaluar convenientemente las acciones y a la Asamblea le toca hacer ese ejercicio para poder enrumbarse. Hay muchas cosas que la Asamblea debe cambiar, no solamente frente a su desaparición en el proceso de crisis. Cuando yo digo desaparición de la Asamblea como institución, y esa institución somos los 137 asambleístas con distintos sentimientos y con distintas corrientes. Podemos pasar toda una mañana investigando Pero a ustedes si se caía Moreno o no se anticipan caía Moreno. a reconocer el territorio recorrido. Les dicen, tengan la bondad de establecer cuál es la verdad. ¿Por dónde van a comenzar? Una de las cosas importantes que tenemos que aprender los políticos es a sintonizarnos con la gente, con sus sentimientos. Si la mayoría de los ecuatorianos siente que la Asamblea los abandonó, entonces hay que profundizar en ese análisis. Pero por el contrario, a veces mejor nos satisface hablar y decir discursos para nosotros mismos, para justificarnos, para encontrar. Eso no es positivo porque no permite enrumbar de mejor manera las instituciones. Pero yo respeto la posición de cada uno. Yo sigo pensando que sintonizarse con la gente es lo más importante en este momento. Y dicho eso, es importante decir algunas cosas, pero yo me voy a centrar en dos fundamentalmente. Pero partiríamos de un reconocimiento de que fueron filtrados por el correísmo. Pero indudablemente, pero eso no quiere decir que la Asamblea como institución debía desaparecer. Entonces, ¿qué hubiera dicho el Ejecutivo? ¿Qué hubieran dicho la policía? Como hay riesgo, entonces desaparezcamos todos. O sea, cada vez que hay una crisis, la Asamblea va a desaparecer. Pero dicho eso, yo digo que ahora a la Asamblea le toca reencontrarse con la gente. Le toca recuperar la autoridad moral, porque si el Ejecutivo tiene 12%, la Asamblea bajó de 0. En este momento, la autoridad moral y la cercanía de la Asamblea con la gente ha desaparecido. Y eso hay que reconstruirlo. No hay reconciliación sin justicia. Y no hay justicia si es que en realidad la Asamblea no empieza a hacer su trabajo real para depurar hacia adentro a la Asamblea en este momento. Porque lo que estamos diciendo es que desde dónde se infiltró, que quienes han sido los actores principales, no porque nosotros lo estamos afirmando, sino porque ellos con sus actuaciones al escoger un territorio extranjero, porque ahora ya están en México en la práctica, se han autoincriminado y han hecho una autoconfesión. O sea, ya confesaron, ya ellos están, así dicen los abogados. Entonces ellos ya hicieron su confesión, ya se autoincriminaron. Por tanto, la Asamblea tiene que actuar. Y la Asamblea tiene que actuar de inmediato. De inmediato. O sea, antes de llamar a la ministra de Gobierno, ¿con qué autoridad moral vamos a empezar un enjuiciamiento, un control político sobre las autoridades que sí estuvieron en las acciones, con todos sus defectos y con todas sus fortalezas? Nosotros tenemos que empezar por la Asamblea. Yo hago votos porque esta comisión que se va a formar, creo que no se ha formado todavía, que se va a formar, asuma con la premura del caso. Yo creo que se le van a dar, no sé, 15 días parece ser, claro, la autodepuración en la Asamblea, que es aquellos que han sido responsables, tienen que irse de la Asamblea. O sea, ¿cómo puede el ente que debe ser la representación de la democracia ¿Y qué esperan permitir allí? que en sus filas hayan golpistas? O sea, eso no lo podemos Perdone, permitir. doctora Montaño, ¿qué esperan allí en tribuna estamos en este momento? Así es, pues. En Y tribuna. entonces, y yo decía que hay dos cosas. Expectando y aguardando qué otro incidente va a provocar ¿No es como segundo capítulo de... Estamos amenazados por esa circunstancia. Y eso no podemos permitir. La tierra mexicana, aparentemente tan vecina a la tribuna del estadio, les tiene allí socapando una reedición de un nuevo golpe. Es mi pregunta, Fernando. Perdone, May. Yo solamente quería claro que decirle a Eliseo, si me permite dejarle para cuando él le toque, que debe haber más que los correístas. Porque si teníamos tanto miedo de convocar a la Asamblea porque se podía dar una destitución del presidente, porque eso de la muerte cruzada, eso no existía para nosotros. La única cosa que podíamos hacer era destituir a Moreno. Nada más podíamos hacer. Nosotros no podíamos hacer muerte cruzada. Significa que hay más que 30 correístas, golpistas en la Asamblea.
Entonces, si es que hay información de más asambleístas, de otras bancadas que estaban comprometidas con el golpe de Estado, eso el pueblo ecuatoriano necesita conocerlo. Los dirigentes indígenas, compañeros suyos en el Parlamento ecuatoriano, Salvador y Lourdes, decían lo siguiente. El problema es que, si bien es cierto, al principio esta movilización tuvo un propósito muy claro, mandato de nuestras bases y de la gente común del Ecuador, en el sentido de que queremos que se derrogue el decreto 883. Ese fue el espíritu. Y también el tema minero, extractivismo. Por eso salimos. Así dicen las resoluciones de nuestras organizaciones de base, de nuestras organizaciones regionales, nacionales. El gobierno, lamentablemente, ha demorado tanto tiempo, no han declarado la derogatoria y han permitido que todo esto, esta demora, abone para que el correísmo cada vez vaya tomando más fuerza. A esta altura del tiempo me temo que la movilización no está bajo el control del movimiento indígena. No está bajo el control del movimiento indígena. La movilización está bajo el control del correísmo y este sector no tiene ningún interés en dialogar, no tiene ningún interés en resolver el problema del decreto 883, peor. A ver, Lourdes, que queremos oírle. Hablar de la minería, lo único que están buscando es satisfacer sus caprichos, sus venganzas políticas. Nosotros no asumimos ese vandalismo porque jamás hemos actuado de esa manera. Yo sí lo digo con nombres y apellidos, incluso mi vida ha estado en peligro dentro de la Casa de la Cultura. El viernes tuve que escaparme, prácticamente puesto una gorra y una chompa, porque el correísmo se tomó el levantamiento indígena, porque el vandalismo vino desde el correísmo, y eso no lo podemos tapar. Se repartió, Fernando, muchísimo dinero, y en las redes apareció lo que no apareció en los medios convencionales de radio y televisión. Me refiero a los multimedios, ¿no?, que podían haber instruido, demostrado a la gente de que en realidad lo que hubo es dineros en cantidades importantes. Dicen que vino del exterior, mas ellos deben tener sus propios recursos en la banca nacional. Tenga la gentileza. A ver, brevemente unas 2 o 3 acotaciones de mi parte. Primeramente, no es pues que desde la Asamblea Nacional se iba a decretar la terminación del mandato del señor presidente Moreno, de ninguna manera. Sí, pero yo a lo que quiero llegar es que no es que hay 30 asambleístas de un determinado partido político golpista y otros que no son, o pueden haber más. Lo que sucede es que en ese momento de convulsión era realmente absolutamente peligroso que la Asamblea, dentro de este afán politiquero, y hablo de politiquería, que tienen algunos personajes que están en la Asamblea, hubiese podido tomar una decisión que hubiese debilitado aún más al gobierno nacional, y eso sí hay que tomar en cuenta. Y por eso yo en mi intervención en la Asamblea Nacional el día martes señalé que sin tener yo nada que ver, porque no tengo nada que ver ni con el gobierno, ni con el señor César Litardo, ni con Alianza País, yo pienso que fue una decisión adecuada, porque además un gran porcentaje de asambleístas, entre ellos yo, no podíamos movilizarnos a la Asamblea Nacional. Fue una decisión adecuada el que salga el presidente de la Asamblea Nacional por imposibilidad de reunirnos y diga categóricamente 2 cosas. Estamos a favor de la democracia y estamos en contra del golpismo. Eso quería señalar en primer lugar. Pero, luego, Gonzalo, si me permite... Déjenos manifestando quién favoreció la causa democrática, si Litardo, si los sectores que no se adhirieron a la estratagema básica, o sea, la más importante, que era cuál, que no alcanzamos a visualizar adecuadamente. ¿Cuál era la estrategia?
¿En dónde radicaba el poder legislativo en ese instante? ¿De qué consensos gozaba el poder legislativo? ¿O era una dispersión organizada? Podría ser esto, Gonzalo, una dispersión organizada, pero ¿en dónde nos podíamos reunir si ni siquiera teníamos nuestra sede para podernos reunir? Nuestra sede estaba violentada y había sido tomada por manifestantes. ¿De dónde eran los manifestantes? Entre ellos sectores indígenas, porque aquí no se puede, Sí, y esto sí, yo sí, lo sí. mencioné, porque aquí no pueden decir no sabíamos nada, fuimos infiltrados por el correísmo, fuimos infiltrados por fuerzas extrañas. Los señores de la dirigencia de los indígenas que iniciaron esta terrible asonada y manifestación tienen su responsabilidad, porque ellos seguramente sabían lo que iba a suceder y seguramente tuvieron conversaciones previas con otras personas de otros sectores políticos, Aquí entre no hay ellos del ingenuos, dice correísmo. usted. No, yo no diría que ingenuos, ellos sabían exactamente lo que querían. Y entonces, mire usted... ¿Quién es? Ellos es gigantesco. Y No, entonces, pues yo no voy a... ustedes que son miembros de una comisión que les anticipan para que hagan la verificación correspondiente, si ustedes sesionan internamente, ¿qué le van a decir al país y especialmente al resto de compañeros? ¿Dónde Bueno, está la bolita en este instante? Bueno, vamos a ver qué es lo que esta comisión puede investigar Pero y puede usted tiene un aclarar. juicio de valor inicial. No, es el juicio de valor que yo estoy señalando. Primeramente, aquí no hubo ninguna manifestación pacífica, como lo dije en mi intervención en la Asamblea, porque aquí yo no me voy a tratar de congraciar con nadie, ni tengo por Perdone, qué hacerlo. Fernando, entre serranos vamos a tratar de hablarnos la Me verdad. voy, entonces. Sí. Tenga la El gentileza. amazónico se tiene que ir. Me excluyen Si otra vez. resulta, No, pero si son resultan amazónicos y excluidos, costeños el que viven resto en de Quito. regiones ya no es nuestra culpa. Pero Es una broma, güey. lo que yo quiero es que tenga la bondad de sincerarse. No, yo hablo con la sinceridad absoluta, porque para mí sería muy fácil este rato decir, sí, pobrecitos, los dirigentes indígenas no sabían nada, son pacifistas, una manifestación pacífica. No, ¿Cómo fue el todo guión lo global? contrario. ¿Cómo fue el guión? ¿Quién manejó el guión global? ¿Y quiénes estaban comprometidos Mire, yo al creo- asalto al poder? Yo creo que esto fue planificado con algunos días, porque no se puede hablar de mes, días de anticipación, porque se sabía que el gobierno nacional tenía que tomar medidas económicas, y no es que tiene que tomar medidas económicas, sino que nos digan los auspiciantes de este paro y de este relajo cómo va el país a salir adelante con una economía quebrada. Y que no que se cobre, y que no me digan que se cobre a los grandes deudores, a los grandes empresarios, a los grandes banqueros. Sí pagan impuestos de esos sectores. Y si el SRI conoce de algún empresario que no ha pagado impuestos, que los cobre, pues esa es su obligación. Pero mire, Gonzalo, yo creo que ya habían conversaciones previas porque se sabía de esta medida económica. Se toma esta medida económica y hay una asonada de protesta, sí, pero yo diría una sonada golpista perfectamente planificada y que secuestró al país durante 12 días y que felizmente no permitió o no consiguió lo que deseaban, terminar con la democracia. Pero obviamente el gobierno nacional queda absolutamente debilitado, la economía del país queda totalmente lesionada y aquí no hay ganadores, aquí hay perdedores. Se ha perdido la institucionalidad, se ha perdido el sentido de autoridad y la economía del país sigue en soletas. Y los golpistas, Eliseo, van a cobrar dietas inclusive. A ver, lo quiero topar eso después. ¿Por qué? Esto está relacionado con la ley orgánica de la función legislativa, que insistentemente yo he sostenido que la comisión que antes estuvo presidida por una correísta le dé trámite. También el tema de las dietas vitalicias, que también es un proyecto presentado por mí. Entonces, yo sí creo que aquí hay doble discurso e hipocresía, pero quiero relatar hechos que son importantes para la ciudadanía sean escuchados. En el marco de mi gestión, yo estuve en Termo Pichincha el día lunes cuando iniciaba la alteración del orden público. Y ya no alcancé prácticamente a llegar a mi domicilio y pasé a la asamblea. En la asamblea, al subir al ascensor, en el ascensor, Sí. ingresa la señora Rivadeneira con un asistente,
sin mirarme a la cara, coge el teléfono y dice, ya están viniendo y ojalá linchen a estos HDP mafiosos. Qué barbaridad. Frases groseras propias de ese tipo de gente. Ella creyó que le iba a responder, por supuesto que no lo hice. No, porque yo no me enfrento con mujeres. Y salió del ascensor. Quiere decir que ya estaba tramado. Pero le quiso hacer escuchar a usted. Pero por supuesto, pues, porque yo soy uno de los que les critica a ellos por las pillerías que han hecho y que todavía no están resueltas en la justicia, y también a este gobierno que tiene una serie de... Ahí sí coincido con Vargas, pues. Ministros que tienen agenda propia. HDP se refería. Bueno, ojalá no haya sido la democracia popular. Obviamente, pues no al ser a ellos. Pero le estoy diciendo algo que es tremendamente grave. Pero vamos más allá. Muy bien. Sabe, Mae, que yo la aprecio y la quiero mucho. Pero seamos objetivos. El universo general de los asambleístas vivimos en las provincias. Yo me tuve que quedar acá. Yo estaba previsto bajar, tenía comprado el pasaje de avión, no alcancé a llegar siquiera al aeropuerto. Entonces, si físicamente era imposible poder traer a todos para dar el quórum, una convocatoria que no tenía quórum era mucho más grave, porque cuando se hizo un manifiesto, cierto es, Mae, no consultado posiblemente contigo y con algunos más, a mí me llamaron, no es que yo sea nadie en especial, y estuvimos más o menos unos 20 legisladores. Yo 2 veces, sorteando obstáculos, pude salir, luego de haberme quedado en el departamento de mi hijo, aquí en Quito, porque yo vivo en el Valle, porque no podía moverme para ningún lado. Entonces sacó un manifiesto público, en donde la Asamblea ofertaba su voluntad de mediación, porque es lo único que podemos hacer. No podemos desmontar el decreto ejecutivo. Esa es responsabilidad del Ejecutivo, que no tomó las previsiones que debía tomar por tener inteligencia que no sirve para nada, por tener unos ministros ociosos que tienen sus agendas propias y sus islas de poder. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo. Y el mando militar complementa el mando militar. Se dice inclusive que a ciertas esferas están infiltrados, pero también hay que reconocer, el mando militar no tenía. O sea que se organizó un golpe muy que falló bien por qué orquestado. Circunstancias. Entonces, ya como parte del informe de ustedes. Por eso, a eso voy. ¿Por qué falló el golpe? Gonzalo, falla por esa vocación. ¿Será que esto tiene que anotar en el informe? Democrática de los ecuatorianos. Hablo de las encuestas. El 77% de los ecuatorianos están conscientes de que la manifestación indígena infiltrada por todos los segmentos, no solo porque aquí están sacándose la barata los transportistas. La mayoría de los dirigentes transportistas, del transporte, entre ellos el taxismo, han sido hasta candidatos del Correato. No nos hagamos los tontos. Estos también tienen que aparecer. Estos fueron la simiente fundamental de esta conflagración que puso a todos los ecuatorianos a pensar muy seriamente que vamos a perder el bien. Pero le vuelvo a preguntar, ¿por qué fracasó este golpe? Por eso, por la vocación. Mire, en las urbanizaciones, en los barrios y en las redes sociales, la gente empezó a repudiar estos actos de violencia y a repudiar a aquellos que se querían tomar el poder por la fuerza. Me refiero al señor Rafael Correa y sus 40. ¿Qué quiero decir con esto? Está demostrado. Si el señor presidente tenía 12% de aprobación, lo más bajo, luego de que empieza la gente a enterarse de qué es lo que está pasando y las razones motivacionales para ciertas medidas, otro porcentaje. Sube a 21.4. Esto no es de inventarse, esto es de ir a la fuente primigenia, que es lo que yo acostumbro. Yo digo claramente, para empezar, Eliseo Azuero, gracias a Dios, no le debe a nadie ni recibe órdenes de nadie, como creo que Mae, ¿no es cierto? También es independiente, Mae. Pero llame, por favor. Bueno, no, usted pertenece a un bloque. A un bloque respetable, a quien aprecio. Está declarando su independencia hoy. Le tomamos al grupo de independientes. No, yo sé que Fernando es un caballero, y lo debo decir, no por congraciarme, es un hombre con mucho sentido común, con mucha calidad humana, y lo que es más, no habla ni una mala palabra. Yo le quiero dar un curso, pero no quiere. Es una broma, ¿no? Para finalizar, Gonzalo, definitivamente, luego de que nosotros hacemos o le autorizamos, algunos con los que se pudo conectar, que había que hacer algo, por lo menos sacar un manifiesto público,
no el 100%, el 120%. Decían, carajo, ¿qué quieren hacer si ustedes no saben nada para nada? La ciudadanía tiene una pésima información de lo que hace la Asamblea y el rol que le corresponde cumplir en el marco de la Constitución. Y ese es un error de Litardo, de los anteriores, porque la gente cree que el ciudadano, el asambleísta, no sé si le pasa a Mae, si le pasa a Fernando, cuando yo bajo al Lago Agrio, casi todo el mundo me pide que le saque de la cárcel, que le dé trabajo, que le ayude a sacar un crédito. No tienen la más remota idea del rol que debemos cumplir. Pero Litardo le saló a los tipos, ¿no? ¿Perdón? Litardo, con su ausencia, digamos, como que les disuadió de alguna manera, casi a nivel estratégico, no les hizo eco y eso se destruyó o algo ocurrió de intermedio. Con algo, con Mae, ¿no? Aquí no se ha hecho toda la verdad, definitivamente. Lo que sí tiene que entenderse... ¿El presidente nos debe la verdad? No, estoy hablando de la verdad. El presidente Litardo. No me estoy refiriendo a Litardo, estoy refiriéndome a comentarios que me reservo en este momento, y créame que no lo hago de llamadas, de conversaciones con algunos asambleístas, colegas, que tenían otra visión, no necesariamente golpista, pero sí de desesperación que podría llevar a esto. Entonces, lo que quiero finalmente decir es de que si nosotros... Litardo conversaba permanentemente. No nos anticipa lo que realmente pasó. ¿Cómo va a despedirse finalmente? No le vamos a dejar ir si hoy no manifiestan ustedes cuál va a ser la parte formal del informe que ustedes tienen que emitir a los compañeros. Nosotros no somos parte, todavía no está constituido, pero yo sí le voy a decir lo que tiene que hacerse. Mae ha dicho algo muy interesante. Aquí hay que buscar los responsables de todas las bancadas. Sí, señor, pero la ley orgánica de la función legislativa, amañada, establecida por el Correato, que no la hemos cambiado, no nos da ninguna facultad. No podemos ir a travilear, a cambiar. No hay ninguna razón, así nos disguste. La gente dice, ¿cómo puede ser posible que estos sigan ganando? Sí, señor. Lamentablemente está en la ley orgánica de la función legislativa, mientras no exista una reforma como la que hemos propuesto en muchos sectores, sencillamente no podemos ir por encima de la ley. Entiéndase, por favor, ahí es una falla de la Asamblea, que no le sabemos comunicar a los ciudadanos de lo que podemos y de lo que no podemos, y cuál es nuestro rol. Mae, esa es la verdad. Pero sí en el informe podemos determinar quiénes fundamentalmente estuvieron tras esta sonada para que sea la justicia. Y nosotros a lo sumo podamos levantarles la inmunidad parlamentaria y ojalá me esté escuchando la señora fiscal. Hay videos, hay chats que los tenemos todos casi y que están empezando a aparecer de cómo se estuvo fraguando todos estos temas que afectaron inclusive la economía del con país. Antecedentes pero estamos y con hablando protagonistas. De noviembre, en donde dice va a caer con una certeza. Mae, ¿acaso la posición de la bancada correísta no era de una certeza absoluta de que esto iba a terminar? ¿Y quién era, doctora Montaño, quién era el guionista? Entonces, a esas el guionista, el loco del ático y los 50 ladrones que están indiciados en la justicia ecuatoriana, penetrada también, que hasta el día de hoy no le da respuestas a los ecuatorianos. Vamos a ver la acción. Absolutamente, pues, absolutamente. Gracias. Además no lo decimos ahora, lo hemos dicho siempre, hemos sido críticos, sí hemos sido de los que hemos estado en las calles contra el correísmo y por eso tenemos una actitud crítica también ahora. A mí me votó. Así es como se tiene que hacer. Yo sufrí la represión en las calles con la gente. Y por eso mi sintonía con la gente. A la Asamblea le quedan varios retos. El primer reto es recuperar el criterio de institucionalidad. Somos un cuerpo corporativo, señores. Aquí no nada de hiperpresidencialismo. Cuerpo corporativo. El Pleno es la máxima instancia de decisión política en la Asamblea. Hay que recuperar el criterio de que somos el primer poder del Estado. Porque a mí sí me deja un vacío cuando me dicen, la Asamblea no podía hacer nada. Entonces, ¿para qué somos el primer poder político del Estado? Era una crisis política, básicamente, que arrastró socialmente a la gente. Y la Asamblea, tenemos que hablar de eso. O sea, ¿para qué está el primer poder del Estado? ¿Qué es el interrogante que tiene la gente? Porque dice el presidente de la Asamblea que si nos reuníamos antes o ahora, no cambiaba la cosa. Entonces yo dije,
chica, eso sí me es una gran preocupación. Por Dios. O sea que si nos reuníamos no servíamos para nada. Entonces, ¿para qué nos convocó en los días de más alta crisis? O sea, en los días en que hubo una cierta calma, que pudimos irnos a Guayaquil, a cualquier otra ciudad, en el norte de Quito, inclusive en los valles que había calma, nos convocó. Y convocó cuando la crisis estaba en el máximo incendio. Pero bueno, yo creo que los retos están ahí y ahora le toca a la Asamblea, en todos estos vacíos de la ley orgánica de la función legislativa. Como dijo Eliseo, yo también he presentado 2 propuestas de ley para mejorar la ley orgánica y no hay interés para que eso se mueva. Le va a tocar a la comisión una gran responsabilidad. No hay nada, porque inclusive los procedimientos anteriores a través de los cuales echamos asambleístas, que yo digo por causas mucho menores, porque ser golpista dentro de una asamblea, un representante de la democracia, eso es gravísimo. Entonces, si esta gente se infiltró, estuvo ahí con dinero en persona y lo que sea para incendiar al país, no pueden quedarse tranquilamente, no solamente en el territorio mexicano, al que hay que ponerle también determinadas posiciones. El gobierno no lo ha hecho, pero la Asamblea tiene que hacer su trabajo. Solamente concluyo, Gonzalito, diciendo que la comisión tiene una gran responsabilidad, porque va a tener que encontrar, no solamente en la ley orgánica de la función legislativa, en otro marco legal, el sustento suficiente para hacer su trabajo. Ahora, es verdad que el CAL, desde la parte administrativa, Eliseo y Fernando, podría tomar una decisión previa que por lo menos tranquilice a la gente para suspender el pago porque él es el órgano administrativo que es el único que puede dar permisos a los asambleístas. Porque los asambleístas tampoco es que tenemos vida propia, somos funcionarios públicos. Entonces no podemos desaparecer así nomás. De la noche a la mañana. Exacto, sin haber notificado a la asamblea, sin pedir permiso al CAL, porque es el CAL el que según la ley debería dar eso. Entonces no puede decir no se le pague, pero sí, visto que no hay, que sabemos todos públicamente que están en territorio mexicano, entonces sí, temporalmente, mientras la comisión toma decisiones, podría decidir suspender el pago de sueldos, porque no son ni siquiera dietas, es sueldo que se le paga a estas personas, pero ellos hasta tanto haya una claridad en los procesos administrativos. Perdone, Mae, y perdone, Fernando. Les corresponde a ustedes tratar de establecer cuál es el momento que estamos viviendo, para que no nos tomen de ingenuos nuevamente. Porque si se quedan en la sede mexicana, diplomáticamente hablando, es un territorio ajeno. Sí. Pero están frente al epicentro de los acontecimientos. Se quedan aquí en aspiración a que el segundo capítulo de la novela, del episodio drástico, el que lo tenían preparado, como que nos dicen, esto no ha concluido, y por eso permanecen en territorio mexicano dentro del país. Entonces, ¿qué le viene a sospecha? ¿Qué le suena a sospecha a usted? A ver, Gonzalo, mire, ¿qué están esperando ellos ahí? No, pero yo creo que definitivamente la sonada golpista que existió fracasó. Este momento va a ser muy difícil. Pero se le puede recomponer de alguna manera. No, yo creo que yo creo que mirando las cosas objetivamente, no es que no tengan todavía afanes golpistas, pero volver a movilizar, por ejemplo, al sector indígena para favorecer sus protervos intereses, no lo van a conseguir, porque ya sería una ingenuidad mayúscula y hasta una conspiración también del sector indígena, pues porque se puede decir que no sabíamos, que no estábamos ahí, que no conocíamos, pero sí, nuevamente auspiciarían una sonada golpista, ya pues el país no va a tolerar aquello. Luego, en la Asamblea Nacional, y esto es importante... El tema es que se están comprando armas. Sí, no, pero ese es otro tipo de asunto. Es una pues no, acción es que ese es otro tipo de asunto. De la gente. Ese es otro tipo de asunto. Si se da ya una guerrilla urbana en aras a votar el gobierno, ahí sí pues la fuerza pública tendrá que actuar. Ahí sí la fuerza pública ya no tendrá ningún pretexto en el sentido de que son manifestaciones pacíficas para no haber actuado como debió haber actuado. Si hay una intentona golpista, con guerrilla urbana, con personas con armas,
Lo mínimo que tenemos que esperar los ecuatorianos es que se defienda la democracia con la proporcionalidad de la agresión, pues si están disparando contra la fuerza constituida, si quieren votar la democracia por las armas o terminar la democracia con las armas, tendrán que responder la fuerza pública como deben hacerlo. Esperemos que así lo hagan, pues. Como no lo hicieron, la compra irregular de armas se está produciendo en la gente común y corriente, según este informe. Fue luego de conversar con los dueños de locales comerciales que resultaron afectados por turbas de delincuentes que el presidente Lenín Moreno alertó sobre una irregular compra de armas por parte de ciudadanos. Tengo una peligrosa alerta, y se los digo con toda sinceridad, de que gente de Quito y de las ciudades de la sierra está adquiriendo armas. Está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido portar armas. Que es prohibido portar armas. Y si es que quieren tener un arma en su casa, cumplan con lo que corresponde la ley, sacar el permiso respectivo. La seguridad no es la única preocupación. El gobierno también busca soluciones a las pérdidas en el sector productivo que suman más de 2.000 millones de dólares. Por ello, durante una reunión mantenida con pequeños comerciantes en el Palacio de Carondelet, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, aseguró que se activarán mecanismos que les den un respiro a quienes resultaron afectados. Por ejemplo, hemos aplazado las declaraciones de impuestos en el SRI. El IES también está contemplando ciertos diferimientos porque reconocemos que en estos días no se pudo producir. Además, se abrieron líneas de crédito preferenciales a través de Ban Ecuador para permitir al sector productivo recomenzar. Con la nitidez que a usted le caracteriza, doctora Montaño, y a Fernando también, tengan la bondad de decirnos ¿qué estamos viviendo este momento? Concluyo con un asunto, Gonzalo. Mire, el señor presidente no puede advertir pues a la gente pacífica que no compren armas, porque además no creo pues que haya habido una compra masiva de armas. ¿A quién usted, señor presidente de la República, mire que con todo comedimiento, como siempre lo hago, a quién debe advertir usted? Es a los subversivos, a quienes quieren subvertir el orden. ¿Quiénes son los subversivos? Porque todos subversivos estos que pueden estar al lado del presidente inclusive. Sí, bueno, efectivamente, pero yo estoy hablando de esos que ya estuvieron en las calles. Que ya estuvieron comprometidos. Comprometidos y que usaron armas, porque son armas, pero bueno, no armas de fuego. Esto pero adviértales. El afán que adviértales. tiene la gente de defenderse. Así es, porque es que además como en el primer episodio. Además hemos sentido que estamos en la indefensión, pues claro. Si en estado de sitio van 50 militares a un barrio de la ciudad de Quito, de la capital de la República, les desarma una turba de gente exasperada, les vejan, les humillan y aquí no pasa nada. Entonces nosotros decimos como ciudadanos, oiga, y entonces aquí se ha terminado el Estado de Derecho. ¿Para qué compran armas, pues, querida Mae, querido Eliseo? ¿Para qué compran armas? Porque ¿Quiénes compran armas? Porque la gente en toda esta crisis que para mí ha sido la más grave que hemos vivido políticamente de lo que yo tengo uso de razón casi, ¿no? ¿No? Y la gente tiene ese sentimiento de indefensión. Claro. Nosotros tenemos, y cuando digo nosotros, son los estamentos... Estuvimos abandonados a nuestra Exactamente. suerte. Mire, los estamentos políticos tenemos una grave responsabilidad y tenemos que actuar. También. Yo tengo la sensación de que esta paz que estamos viviendo es prestada. Es prestada. La gran estratagema es prestada. Que tenía organizada el golpismo todavía puede funcionar. Gonzalito, han quedado muchas heridas y esas heridas están a flor de piel. Los estamentos políticos, por eso yo vuelvo a insistir, la autocrítica es para eso. El Ejecutivo también, si no ha aprendido las lecciones de toda esta crisis, entonces no sé qué esperamos para estos 2 años siguientes. En este momento, quienes hacen liderazgo a nivel político, inclusive de los partidos, el líder del país, que es el presidente de la República, que ya debe ampliar, no solamente es un diálogo con los indígenas y con los sectores sociales, tiene que articular un diálogo con todas las instancias estatales para ver qué es lo que cabe hacer. Primero hay que sanar, esa es la reconciliación, hay que sanar. Y segundo, hay que enrumbar diferente al país. Si es que el líder máximo del Ecuador no ha entendido eso, ¿quién convoca? Es que siempre se necesitan los liderazgos que convoquen a eso. Él tiene que articular.
¿Qué es lo que tiene que hacer la Asamblea? Porque a lo mejor vamos a tener que replantearnos el análisis de los temas de permisos para tener armas. Yo no sé, eso es un tema que hay que debatirlo. O sea, en lugar de dejar a la gente indefensa que lo haga de manera ilegal, es un tema que hay que discutirlo. Y hay cuántos temas. Por ejemplo, el presidente, con toda su atribución, que no la discutimos, deja sin efecto o manda a su casa a los altos mandos, al jefe del Comando Conjunto y al jefe del Ejército. Nos tiene que decir qué es lo que ocurrió, porque todos estamos preguntándonos qué pasó. No hay peor cosa, Gonzalito y amigos que nos escuchan, que no nos digan toda la verdad. Este es el momento de la sinceridad. Hay que sincerar al país, hay que decirle la verdad al país. Esa reseña? Hay que decirle al país en los temas de seguridad, de economía, de todo. ¿Quién nos está debiendo esa reseña? Varias instancias. Nos debe el Ejecutivo, nos debe el Legislativo, nos debe el Poder ¿Qué nos tiene Judicial, que decir el señor nos presidente? Nos deben, todos ¿De estamos qué nos en debe deuda. enterar el señor presidente que tomó inclusive medidas en contra de algunas cabezas militares? Sí, está en sus atribuciones, pero terminada una crisis de manera inmediata, sucede algo. ¿Qué nos quedan? Nos quedan más interrogantes que certezas. Presidente, díganos la verdad. ¿Por qué se van esas cabezas terminando la crisis? Si tenemos la sensación de que esta paz, nosotros decimos que nos ha costado mucho, pero el costo pudo ser peor, todos decimos, ¿no es cierto? En vidas, en cuántas circunstancias. Y las cabezas de las Fuerzas Armadas se van. Nos tiene que decir el presidente qué es lo que ocurrió, qué pasó con estas personas, por qué se van, no en silencio. Y el presidente de algunas lecciones tampoco las aprende, y yo creo que hay que presionar por ese lado. Yo digo que inclusive cuando nos preguntan qué va a hacer la Asamblea si en la ley de urgencia económica, solamente me adelanto un poquito, les mandan incrementos de impuestos. Les mandan, no sabemos lo que va a venir, no creo que hoy la van a entregar. Yo digo, ya era hora de que el presidente de la República convoque también a la unidad política de todas las tendencias para generar una agenda mínima post-crisis. Una agenda mínima. O sea, no puede quedarse encerrado solamente en las organizaciones sociales, porque en la Asamblea nosotros también vamos a tener que responder, a lo mejor no los independientes, pero los independientes somos los menos. Los que son parte de una bancada y de un partido responden a la disciplina partidista. Qué pena, pero así es. Usted sabe la verdad de la perspectiva. Hay que motivar al presidente a que asuma un liderazgo más fuerte para convocar a la articulación y tener una agenda post-crisis. Usted tiene la plena. Yo tengo un video en donde el señor Jaime Vargas sostiene haber conversado con la fiscal y con algunos estamentos de la Administración de Justicia y garantiza que aquellas personas que estuvieron en favor de esta medida, de hecho, no generaliza, va a defenderlas. Inclusive dice él, yo tuve 18 juicios o 16 juicios y véanme, estoy incólume. Yo no creo que el problema radica fundamentalmente en qué debemos hacer, sino cómo debemos actuar. Vamos a ver, en estos días subsiguientes hay algunos detenidos en delito flagrante. La toma de la Contraloría, por supuesto, también se la hizo con gente indígena. Y el señor Vargas ni nadie puede estar por encima del imperio de la ley. Lo digo abiertamente. Paladinamente. Así es, paladinamente. El señor presidente de la República o lidera o lidera. Sí. No deje en manos de segundos y terceros. El Ecuador lo eligió a él. Yo no voté por él, por si acaso. Así que no me debe nada, para empezar. Pero lo que para mí significa fundamental para los ecuatorianos. Pero el presidente nos debe a todos. ¿Perdón? ¿Qué nos debe el presidente a todos? El presidente nos debe a nosotros un liderazgo que parece que lo quiere tomar en algunas veces. Por ejemplo, Sedocud está anunciando, yo tengo amigos muy respetables ahí, Ibarra, todos ellos son amigos míos de muchos años. Pero no puedo volver a decir, mandamos o ya anunciamos una paralización para el día 30, empecemos a conversar. Esa tónica tiene que cambiar. Sí. Y el señor presidente tiene una serie de funcionarios que no sirven para maldita la cosa. Y él provoca este tipo de situaciones cuando no cambia su entorno cercano. Señor presidente, tampoco puede decir usted que le niega el derecho a los ecuatorianos de que, aunque sea furtivamente, buscar armarse para defender a su familia. Porque aquí los que tienen armas son los delincuentes. Que a vista y paciencia de la justicia. Porque hay tantos sinvergüenza, juez. Carajo, ¿acaso no hay tantas
muertes y personas que han entrado a la cárcel 16, 17, 20 veces. Delincuentes contumaces están afuera. Yo sí creo que el rol que nos corresponde a la Asamblea en el marco de la Constitución es fiscalizar a las funciones del Estado, fundamentalmente a esta, que le debe mucho al país y que pasa de agache. Yo investigué a los jueces y sé lo que pasa en Sucumbíos y en casi todo el Ecuador. En la justicia no se litiga, se traza. Señores, si ahora no hay mano dura, si ahora, buscando disque que no vuelva a haber otra sonada, tenemos que dar perdón y olvido, no lo acepto. Para finalizar, Gonzalo, es más fácil irse a la luna que sacar un permiso para portar armas. Señor presidente, parece que no conoce la realidad. Usted tiene que permitir que los ciudadanos, que ya no tenemos la certeza de que el Estado nos defiende, podamos armarnos para defender a nuestra familia. Por supuesto, no puede tener derecho a portar armas un delincuente, pero yo conozco muchos delincuentes que están confesos, son confesos y andan con armas y permisos. Yo soy asambleísta, no puedo sacar un permiso de armas. ¿Qué contradicción más absurda? No puede tener un arma aquel que tiene cuentas con la justicia o que ya fue juzgado. Que hablen los expertos que siguen a continuación. Ojalá. Mario Pazmiño, Daniel Pontón y Juan Zapata. Antes, Juan Carlos Solines y Mauro Terán. Sí, Fernando. Un asunto y en 30 segundos, que no se malentienda mi posición cuando reclamé al señor presidente en el sentido de que no advierta a los ciudadanos. Aquí yo de ninguna manera desearía que todos comencemos a armarnos y que aquí todo el mundo nos echemos bala. Pero, señor presidente, usted lidera las fuerzas del orden en el país, ordene a esas fuerzas del orden que cumplan su trabajo y defiendan a los ciudadanos honestos y repriman a los delincuentes que tienen armas. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a usted y a todos ustedes. Encantado de haberla tenido nuevamente. Reconciliación y justicia necesitamos y verdadero liderazgo. Juan Carlos y Mauro, en contados instantes. Exa y Democracia.